Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Recuerdo el día que me enteré como si fuera ayer. Había estado trabajando hasta tarde otra vez, y Sarah, mi esposa de 7 años, supuestamente estaba en su club de lectura. Nos habíamos estado distanciando, pero lo atribuí al estrés de mi trabajo en el banco y a su reciente promoción. Esa tarde, decidí sorprenderla con su comida para llevar favorita. Pero la sorpresa fue mía. Entré para encontrarla riendo y charlando íntimamente con Mark, su así llamado amigo del trabajo, en nuestra propia sala de estar. La visión de ellos juntos, tan acogedores, tan cómodos, destrozó algo dentro de mí. No los confronté. Solo dejé la comida en el umbral y me alejé. Mi mente estaba acelerada, pero entumecida. Me di cuenta de que había sido un tonto, ciego a las señales. Yo era el esposo confiable y aburrido, la red de seguridad, mientras ella buscaba la emoción en otra parte. Alejarme de esa casa, el hogar que habíamos construido juntos, se sentía como salir de un libro familiar a un mundo ajeno. El aire nocturno era crujiente, burlándose de mi agitación con su calma. Mi corazón golpeaba a un ritmo caótico, contrastando con mis pasos, medidos y automáticos. ¿A dónde iba? No lo sabía. En el shock del momento, mi cerebro repasaba la escena una y otra vez. La risa de Sarah, no la que compartía conmigo, sino una diferente, más libre, la forma en que su mano descansaba sobre el hombro de Mark con una facilidad que hablaba de muchas de esas tardes. Me sentía como un espectador en mi propia vida. Vagaba sin rumbo hasta que me encontré frente a Jerry's Bar, un antro lúgubre que solíamos frecuentar en nuestros días más jóvenes y despreocupados. Sin pensar, empujé la puerta y tropecé en la nube de cerveza rancia y viejos recuerdos. Jack. Eres tú, ladró Jerry desde detrás de la barra, entrecerrando los ojos a través de la luz tenue. Hace siglos que no te veía por aquí. Whisky. Doble, logré decir, deslizándome en un taburete. Las palabras tenían un sabor amargo, extranjero. Jerry, con un encogimiento de hombros, sirvió la bebida. La tomé de un trago, sintiendo como el ardor bajaba por mi garganta, ofreciendo un escape momentáneo del nudo frío en mi estómago. ¿Día difícil?, preguntó Jerry, sirviendo otro sin esperar mi respuesta. El peor, murmuré, mirando fijamente el líquido ámbar, viendo los rostros de Sarah y Mark nadando en él. Quería destrozar el vaso, ver los fragmentos reflejar mi vida rota. En cambio, tomé un sorbo, dejando que el whisky hiciera su lento y adormecedor trabajo. Mientras estaba sentado, perdido en el remolino de la traición y el alcohol, la puerta se abrió. En un cruel giro del destino, era Mark, riendo mientras entraba con un grupo de amigos, inconsciente de mi presencia. Mi agarre se apretó alrededor del vaso. Podría enfrentarlo, desatar la tormenta de ira y preguntas. ¿Pero luego qué? Me di cuenta de que este encuentro, ya fuera por destino o cruel coincidencia, era una oportunidad. Podía aprender más, planificar mejor. Me hundí más en mi asiento, los ojos fijos en Mark. Él era todo encanto y confianza, un marcado contraste con mi silencio meditabundo. Mientras se acomodaban en un reservado, me esforzaba por captar fragmentos de su conversación. Sí, Sarah es genial, pero ya sabes, es solo un poco de diversión. La voz de Mark flotaba, teñida de despreocupación. Mi mandíbula se tensó. ¿Diversión? Su aventura era solo un juego para él. Me quedé, escuchando, el whisky ahora un accesorio olvidado. Las piezas de su engaño, descuidadas y arrogantes, encajaban en su lugar. Se encontraban en su club de lectura, en yoga, planes susurrados sobre una escapada de fin de semana mientras yo estaba en una conferencia. Cada revelación era una cuchilla, cada risa casual, una torsión del cuchillo. Pasaron las horas, el bar se vació, y Mark se fue con su grupo, todavía ajeno. Yo permanecí, solo con mis pensamientos. Finalmente, la voz de Jerry rompió el silencio. Estamos cerrando, Jack. ¿Puedes llegar a casa bien? Sí, dije, levantándome con inseguridad. La habitación giraba un poco, pero mi resolución era clara. No se trataba solo de la traición de Sarah,
se trataba del desprecio, las mentiras y las risas a mi costa. Tropecé en la fresca noche, los detalles de sus conversaciones resonando en mi cabeza. El dolor seguía ahí, pero se estaba transformando, fusionándose con una fría determinación. Sara pensaba que era un perdedor, un don nadie. Pero iba a demostrarle lo contrario. Iba a arruinar su pequeño juego, exponer sus mentiras y, al hacerlo, desmantelar la vida que ella pensaba quería sin mí. El plan se estaba formando, más claro con cada paso. No iba a ser simplemente el marido destrozado. Iba a ser el último hombre en pie. No dejé entrever que lo sabía. En cambio, empecé a planear. No iba a ser el pobre esposo despreciado. No, quería venganza. Comencé a reunir pruebas de su aventura, revisando los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, capturando fotos y documentando horarios y fechas. Simultáneamente, empecé a trabajar en mí mismo. Me inscribí en el gimnasio, actualicé mi guardarropa e incluso retomé algunos pasatiempos que había abandonado anteriormente. Mi transformación no era solo física, quería superar al hombre que ella creía necesitar. Hice amigos, reí más y, poco a poco, vi crecer la confusión y el arrepentimiento en los ojos de Sara. Pero aún no había terminado. La mañana siguiente, la luz aguda del día no hizo nada para embotar el filo de mi determinación. Si algo, los detalles de su traición, reproducidos en mi mente en sobriedad, solo añadieron combustible al fuego ardiente dentro de mí. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba solo de atraparlos infraganti, se trataba de desmantelar sistemáticamente el mundo de mentiras que Sara había construido. Empecé con la vigilancia. Suena drástico, lo sé. Pero para entonces, mi confianza en Sara se había evaporado como neblina bajo el sol abrasador de su engaño. Compré un par de cámaras discretas y de alta tecnología y las coloqué estratégicamente en nuestra sala de estar y cocina, los lugares habituales donde ella entretenía a Mark cuando se suponía que yo trabajaba hasta tarde. No me detuve ahí. Las sesiones en el gimnasio se volvieron más intensas. Con cada levantamiento, cada carrera, cada gota de sudor, estaba esculpiendo un nuevo yo a partir del despreciado esposo anterior. Quería que ella me mirara y se arrepintiera. Quería que me comparara con Mark y se diera cuenta de su colosal error. Mi transformación no era solo física. Retomé viejos pasatiempos, tocar la guitarra, algo que no había hecho desde el día de nuestra boda. Me uní a una banda local. No éramos geniales, pero se sentía bien. Rebelde, incluso. En el escenario, ya no era Jack, el esposo cornudo, era Jack, el tipo con una guitarra y una historia que contar. En el trabajo, comencé a tomar riesgos, presentando nuevas ideas. Mis colegas, que me habían visto como confiable pero nada extraordinario, comenzaron a mirarme con un nuevo respeto. Incluso mi jefe, que raramente tenía algo que decirme aparte de un asentimiento perfunctorio, me invitó a tomar algo para discutir el futuro del departamento. Mientras tanto, las cámaras hacían su trabajo. Las imágenes eran condenatorias, las caricias, las risas, los besos de despedida que eran cualquier cosa menos platónicos. Cada visualización era como un golpe en el estómago, pero fortalecía mi resolución. Empecé a salir más, a veces con colegas, otras veces solo. Entablaba conversaciones con desconocidos, especialmente mujeres. No buscaba un lío, necesitaba sentirme vivo, deseado. Era emocionante ver el interés y la sorpresa en sus ojos cuando les hablaba de mi vida, menos la esposa infiel, por supuesto. Luego vino el enfrentamiento con Mark. Ocurrió una noche cuando lo encontré por casualidad en un bar. Estaba allí, tan arrogante y seguro de sí mismo como siempre. Jack. ¡Qué sorpresa! No suelo verte en este tipo de lugares, dijo Mark con una sonrisa burlona, su voz resumando una falsa camaradería. Lo miré directamente a los ojos, mi voz serena pero firme. Sí, la vida está llena de sorpresas. Como descubrir que tu esposa está teniendo una aventura con un colega. Eso sí que es impactante. El color se drenó de su rostro. Se tropezó con sus palabras, una mezcla de negativas y excusas patéticas. No quería sus disculpas. Quería verlo retorcerse, y vaya si lo hizo. Te estoy observando, Mark. Y para que lo sepas,
No soy el mismo hombre que mi esposa cree que soy, dije, mis palabras deliberadas, dejando que la amenaza se cerniera en el aire. Dejó el bar poco después, mirando por encima del hombro. Supe entonces que la semilla del miedo había sido plantada. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que yo podría hacer. Y el miedo era un arma poderosa. De vuelta en casa, Sarah empezó a notar los cambios. Comentó sobre mi nuevo físico, mi renovada confianza. Sus ojos me seguían, perplejos, calculadores. Podía verla tratando de armar esta nueva versión de su esposo, el hombre que pensó que había descifrado. Pero yo apenas estaba comenzando. El escenario estaba preparado, los jugadores en sus lugares. Era hora de bajar el telón sobre la farsa de Sarah. Era hora de que aprendiera que el hombre al que llamaba perdedor estaba a punto de ser el arquitecto de su caída. Finalmente, armado con suficiente evidencia, la confronté. El aspecto de shock y culpa en su rostro fue casi satisfactorio. Lloró, rogó por perdón y prometió terminar las cosas con Mark. Pero sus súplicas fueron ignoradas. Ya no era el hombre que anhelaba su validación. No grité ni rompí cosas. En cambio, le expliqué con calma que sabía todo y que había estado preparándome para este momento. Le conté sobre las pruebas y mi visita a un abogado. La casa, de la cual yo era dueño de la mitad, tendría que ser vendida. Quería un divorcio. El enfrentamiento con Sarah fue algo sacado directamente de un drama de alta tensión. Lo había ensayado en mi mente 1000 veces, cada escenario más satisfactorio que el anterior. Pero la realidad tiene una forma de descarrilar incluso los planes más meticulosamente trazados. Era tarde en la noche cuando finalmente decidí apretar el gatillo. Sarah estaba en la cocina, tarareando una melodía, probablemente pensando en Mark. La ironía de ese momento no se me escapó. Ahí estaba yo, a punto de dar vuelta a su mundo, y ella estaba en una ignorancia feliz, rodeada por la vida que había ayudado a construir. Entré en la cocina, mi corazón martilleando en mi pecho, las impresiones de las fotos y los estados de cuenta de la tarjeta de crédito ocultos en mi chaqueta. Su sonrisa vaciló al ver mi expresión. Jack, ¿qué sucede? Su voz tenía un temblor de preocupación, quizás la primera emoción genuina que me había mostrado en meses. Siéntate, Sarah. Necesitamos hablar. Mi voz era estable, desmintiendo la tormenta de emociones en mi interior. Mientras se sentaba, saqué las fotos y documentos, extendiéndolos sobre la mesa como un croupier reparte las cartas. El color se drenó de su rostro al darse cuenta de lo que eran. Jack, yo puedo explicar. Empezó, su voz una mezcla de miedo y desesperación. Ahórratelo, la corté, la amargura en mi voz más aguda de lo que pretendía. Sé sobre ti y Mark. Sé sobre las mentiras, el esconderte. Lo he sabido durante mucho tiempo. La habitación estaba densa con tensión, cada segundo se extendía dolorosamente. Los ojos de Sarah estaban abiertos de par en par, su yo usualmente compuesto ahora un desorden de nervios deshilachados. Jack, por favor, lo siento mucho. Fue un error, un estúpido error. Ahora las lágrimas corrían por su rostro, sus súplicas teñidas de pánico. Un error, me burlé, ¿llamas meses de mentiras y engaños un error? No soy un títere con el que puedas jugar, Sarah. No soy el perdedor que pensaste que podrías pisotear. Ella extendió la mano, temblorosa, pero me alejé. Te amé, Sarah. Habría hecho cualquier cosa por ti. Pero eso ya terminó. Has roto todo. Le conté sobre las pruebas, cómo se verían en un tribunal de divorcio. Su aventura no solo le costaría nuestro matrimonio, sino su reputación y comodidad. Divorcio, susurró ella, la palabra cortando a través de sus sollozos. Sí, divorcio. Se acabó, Sarah. Mi voz era fría, distante. El amor y calidez que una vez sentí por ella se habían ido, reemplazados por un vacío hueco. Jack, por favor, hablemos de esto. Podemos ir a terapia, podemos intentar, no, Sarah. Tomaste tu decisión. Ahora vívela. La dejé ahí, sollozando en la mesa, en medio de los escombros de su engaño. Alejándome, sentí un atisbo de algo. No era arrepentimiento, pero quizás el remanente de lo que solía ser amor. Fue rápidamente engullido por una ola de alivio.
La verdad estaba fuera, la máscara había caído. Era hora de reconstruir, pero esta vez, para mí mismo. El enfrentamiento se suponía que traería cierre, pero mientras me alejaba de la cocina, de Sarah, de la vida que una vez conocí, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Ahora no había vuelta atrás. Los próximos pasos eran cruciales, y necesitaba estar listo para lo que viniera después. Las líneas de batalla estaban trazadas, y yo estaba en territorio desconocido. Pero una cosa estaba clara, ya no era el mismo hombre. El juego había cambiado, y yo también. Los procedimientos del divorcio fueron brutales. Sarah intentó hacerse la víctima, pero las pruebas que tenía eran contundentes. El juez se compadeció de mi lado, especialmente considerando su infidelidad. Terminé con un acuerdo favorable, para su descontento. Su vida se desmoronó rápidamente después de eso. Mark, el tipo con el que me engañó, la abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Sus amigos, muchos de los cuales había contactado durante mi transformación, la veían de manera diferente. Siempre me habían considerado el marido aburrido y sin interés, pero ahora veían a un hombre que se levantaba de las cenizas, fuerte y digno. La repercusión del enfrentamiento con Sarah fue como una onda expansiva que se propagó por todos los aspectos de mi vida. Los siguientes días fueron un borrón de consultas legales, llamadas telefónicas susurradas y noches hasta tarde en la oficina. Sarah intentó llamarme varias veces, sus mensajes oscilaban entre súplicas y enojo, pero no respondí. No tenía nada más que decirle. La noticia de nuestro inminente divorcio se difundió. Los amigos en común comenzaron a tomar partido, la mayoría sorprendidos por la separación. No sabían toda la historia, y tenía la intención de que siguiera así. Que se preguntasen. Mi enfoque estaba en otro lugar. En el trabajo, me sumergí en mis proyectos con un fervor que no pasó desapercibido. Mi jefe, el señor Henderson, me llamó a su oficina una tarde, su rostro habitualmente severo suavizado por la preocupación. Jack, has estado realizando un trabajo estelar últimamente, pero, ¿estás bien?, preguntó, mirándome por encima de sus gafas. Asentí, tratando de esbozar una sonrisa. Solo estoy lidiando con algunos asuntos personales, señor Henderson. No afectará mi trabajo. Él asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Bien, sigue así. Y si necesitas algo, mi puerta siempre está abierta. Esa noche, mientras me sentaba solo en mi apartamento ahora demasiado silencioso, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida. Ya no era parte de un nosotros. Era solo yo, y el silencio era ensordecedor. Pero luego, ocurrió lo inesperado. En medio de este caos, recibí una llamada de un viejo amigo de la universidad, Mac. Jack. Me enteré de tu mala racha. ¿Qué tal si nos tomamos una copa? Mi invitación, ofreció, su voz un descanso bienvenido de la soledad. Acepté y nos encontramos en un pub local. Mac siempre había sido el tipo de persona que encuentra humor en todo, y esa noche no fue diferente. Hablamos de la universidad, recordamos viejos tiempos y, por un momento, pude olvidar el desastre que era mi vida. Luego, en medio del tintineo de los vasos y las risas de Mac, mi teléfono vibró. Era un texto de un número que no reconocía. Curioso, lo revisé. No me conoces, pero creo que deberíamos hablar. Sobre Sarah y Mark. Un amigo. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Quién era y qué sabían? Le mostré el texto a Mac. Probablemente alguna broma, se encogió de hombros. Pero la semilla de la curiosidad estaba plantada. Respondí al mensaje, organizando una reunión. La amiga resultó ser una mujer llamada Lisa, que afirmaba ser la exnovia de Mark. Nos encontramos en una cafetería, el aire pesado con el aroma de espresso e intriga. Mark no es quien pretende ser, comenzó Lisa, sus ojos oscuros con una mezcla de enojo y tristeza. Usa a las personas, las descarta cuando ya no las necesita. Yo fui una de ellas. Continuó describiendo un patrón de comportamiento que coincidía con el Mark que había llegado a conocer, encantador, manipulador, un depredador con piel de oveja. Pero, ¿por qué me estás contando esto?, pregunté, con escepticismo en mi voz. Porque no quiero que arruine la vida de nadie más. Y creo que deberías saber la verdad.
Su historia era una compleja red de mentiras, engaños y dolor. ¿Y lo peor? Tenía pruebas. Textos, correos electrónicos, fotos, un expediente condenatorio de la duplicidad de Mark. Armado con esta nueva información, un plan comenzó a formarse en mi mente. La traición de Sarah era una cosa, pero Mark, él era el titiritero. Era hora de que probara su propia medicina. Las siguientes semanas fueron un borrón de planificación, estrategia y preparación de la trampa. Lisa fue sorprendentemente útil, proporcionando información sobre los hábitos y horarios de Mark. El día del ajuste de cuentas llegó. Sabía que Mark a menudo se quedaba tarde en la oficina, así que ahí fue donde lo confronté. La expresión en su rostro cuando me vio en la puerta de su oficina valió todo el dolor que había causado. «Jack, ¿qué diablos haces aquí?», tartamudeó, levantándose tan rápido que su silla se estrelló contra el suelo. «Es hora de pagar el flautista, Mark», dije, mi voz firme. Le presenté las pruebas que Lisa me había dado, observando cómo su rostro pasaba del shock al miedo. Esto es una locura. No puedes probar nada de esto», farfulló, pero su voz carecía de convicción. «Oh, pero sí puedo. Y lo haré. A menos que hagas exactamente lo que digo». Los ojos de Mark iban de un lado a otro, como un animal atrapado buscando una salida. Pero no había ninguna. Estaba atrapado y lo sabía. Presenté mis demandas. Renuncia del trabajo, una disculpa pública por razones personales, y lo más importante, mantenerse alejado de Sarah. Quería que desapareciera de nuestras vidas, como un mal sueño que se desvanece al amanecer. Mark accedió. La desafiante mirada en sus ojos fue reemplazada por una resignación vacía. Mientras me alejaba de su oficina, una parte de mí sentía que debería haber sido más vengativo, más punitivo. Pero otra parte, quizás la parte que aún se aferraba a un atisbo de decencia, solo estaba aliviada de que todo hubiera terminado. Llegué a casa esa noche sintiendo una extraña mezcla de victoria y vacío. Había derribado al hombre que ayudó a arruinar mi matrimonio, pero ¿a qué costo? Mi matrimonio todavía había terminado, mi corazón todavía estaba roto. Pero mientras yacía en la cama, mirando el techo, me di cuenta de algo. Esto no era solo sobre venganza o castigo. Se trataba de recuperar el control de mi vida, de no ser una víctima. Había luchado, a mi manera, y eso tenía que valer algo. Las consecuencias estaban lejos de terminar. Aún había batallas legales por luchar, heridas emocionales por sanar y una vida por reconstruir. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. El camino hacia un nuevo comienzo, como fuera que éste pudiera ser. No esperaba que la satisfacción de la venganza se desvaneciera tan rápido, dejando una victoria hueca. Me di cuenta de que me había enfocado tanto en hacerla sufrir que no había considerado lo que vendría después. Sin embargo, tomé esto como una oportunidad para reconstruirme. Viajé, busqué nuevos intereses e incluso empecé a salir en citas de nuevo. Encontré la felicidad no en la venganza, sino en redescubrirme a mí mismo. En cuanto a Sarah, nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente. Ella parecía más pequeña, más triste. Sentí un pinchazo de lástima, pero rápidamente me recordé a mí mismo el dolor que ella causó. Había seguido adelante, más fuerte y sabio. Mi historia, que comenzó con una traición, terminó conmigo dándome cuenta de que la mejor venganza era vivir una vida bien y verdaderamente mía. El renacimiento, como llegué a llamarlo, no fue lo que esperaba. No era un fénix resurgiendo de las cenizas en un arrebato de gloria, era más como una semilla, empujando lentamente a través del suelo hacia la luz. La lucha era real, y era dura, pero también estaba llena de esperanza. Mis días se convirtieron en una rutina de trabajo, gimnasio y alguna que otra salida nocturna con Mac o algunos colegas. Cada día, encontraba un poco más de mí mismo, piezas que pensé que se habían perdido para siempre en los escombros de mi matrimonio fallido. El gimnasio se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía empujar mi cuerpo y despejar mi mente. Fue durante estas sesiones cuando conocí a Elisa. Elisa era la nueva instructora de fitness, su energía y gusto por la vida eran contagiosos. Comenzamos a hablar, al principio casualmente, sobre ejercicios y planes de dieta. Pero pronto, nuestras conversaciones se profundizaron, tocando sueños,
aspiraciones y dolores pasados. Ella había tenido su parte de desamores, una historia diferente, pero escalofriantemente similar a la mía. Una tarde, mientras cerrábamos el gimnasio, se volvió hacia mí con un brillo travieso en sus ojos. Jack, ¿qué te parece un pequeño concurso? Una carrera, quizás. El perdedor paga la cena. Me reí, aceptando el desafío. Corrimos, y perdí, pero fue la mayor diversión que había tenido en años. La cena estuvo llena de risas e historias, y por primera vez, no pensé en Sarah o en el dolor. Simplemente viví el momento. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Elisa y yo nos fuimos acercando más. Había una conexión, algo profundo y real, pero yo era cauto. Las cicatrices de mi pasado aún estaban frescas, y el miedo a ser herido de nuevo siempre acechaba en las sombras. Una noche, mientras Elisa y yo caminábamos por la ribera del río, las luces de la ciudad reflejándose en el agua, se detuvo y me miró, sus ojos buscando en los míos. Jack, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz vacilante. Sé de tu pasado, sobre Sarah. Y entiendo si no estás listo, pero quiero que sepas, me importas. Más de lo que había planeado. Sus palabras me golpearon como una ola. Me di cuenta entonces de que ella también me importaba, más de lo que había admitido ante mí mismo. Pero, ¿estaba listo para dar ese salto de nuevo? Elisa, tú también me importas. Pero tengo miedo. No quiero pasar por ese dolor de nuevo, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Lo sé, respondió ella, tomando mi mano. Y no puedo prometer que será fácil. Pero puedo prometer estar allí, contigo, en cada paso del camino. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de felicidad que no estaba seguro de merecer pero que desesperadamente quería. Mientras estábamos allí, mano a mano, mirando el agua, sentí una sensación de paz inundarme. El viaje no había terminado. Aún había desafíos, aún momentos de duda y miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado. El dolor del pasado siempre sería parte de mí, pero no me definía. Avanzaba, paso a paso, hacia una nueva vida, un nuevo comienzo. Y mientras la historia de mi pasado se cerraba, la historia de mi futuro apenas comenzaba. Una historia llena de potencial, curación y amor. No había garantías en la vida, pero una cosa era segura, ya no era el hombre que solía ser. Era alguien mejor, más fuerte, alguien renacido. El final de un capítulo era solo el comienzo de otro. Y estaba listo para ver a dónde me llevaría este nuevo viaje.